hay noticias, hay varias noticias hoy que merecen la pena comentar, y la primera es la designación que ha hecho el Departamento de Estado. Ha puesto a 4 jueces cubanos y una fiscal en su justo lugar. Son autoridades de lo que dice el gobierno. Jueces castristas. Castristas, exactamente, sí. Sí, porque cuando uno habla de Ministerio de Justicia en Cuba, justamente lo contrario, como sabemos. Una contradicción en su términos. Sí, exacto. Es una paradoja total. Pero lo que ha hecho el departamento es designar a la fiscal Yanaisa Matos Legrá y a los jueces Gladys María Padrón, María Elena Fornari y Juan Sosa Orama. Son personas, ellos y sus familias, a ellos y a sus familias se les impide entradas a Estados Unidos. Muy bien. Así que cuando oímos hablar de los funcionarios del régimen, cuando oímos hablar de los represores, la propia lista que el colega Rolando Cartaya ha hecho tan minuciosamente, en la que trabaja tanto en la Fundación Cubana por los Derechos Humanos, estas son personas que ya no van a tener la posibilidad de entrar a Estados Unidos como han hecho otros. Se quedaron fuera del sueño americano. Se quedaron fuera, sí, porque además ellos están contribuyendo a la pesadilla aquella, mejor es que la disfruten. Entonces, son personas, en la declaración del Departamento de Estado dice bien claramente que son personas que han estado involucradas, por ejemplo, en la detención arbitraria de Luis Robles. Hay que recordar, ese es un caso, tú sabes, del que me reprocho que no hablemos aquí con más frecuencia. Ajá. Porque es aquel muchacho que un día se paró con un cartel en el Boulevard de San Rafael, en La Habana. Perfectamente. Un cartel que lo único que pedía era la libertad de Denis Matos, sí, quien a su vez había sido detenido arbitrariamente. Pero el problema es que a Luis Robles, el único delito de Luis Robles fue pararse así muy pacíficamente con ese cartel. Vinieron, lo detuvieron, y cárcel con él. Obviamente es una manera de decirle a los demás: no se atrevan a hacer esto es un escarmiento. Claro. Cualquiera que se tire va a sufrir igual o peores consecuencias. Así que, y también la declaración del Departamento de Estado habla de llevar de nuevo a la cárcel, después de haberlos amenazado tras la excarcelación, a José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Entonces, formidable que está ocurriendo eso, porque cada persona en Cuba que participe de la represión tiene que darse cuenta de que lo están mirando, claro, y de que no va a tener la vía de fuga esa que tan socorrida. O sea, por supuesto, si se escapan, que se vayan a otro lugar. Claro. Por cierto, hace días que no sabemos de José Daniel Ferrer. Hace días que no sabemos de José Daniel Ferrer. De hecho, una de las cosas que queremos hacer hoy es conversar con nuestro colega Rolando Nápoles, que ha estado bien al tanto del asunto. Y vamos a darle seguimiento, por supuesto, a José Daniel y a Félix Navarro. No olvidar nunca que la hija de Félix Navarro nunca ni siquiera fue escarcelada. No. Es impresionante el coraje, la valentía de esa muchacha. Bueno, ellos le tienen gran temor a toda oposición, pero a la gente joven y rebelde, así que no transigen con el régimen. Ellos, bueno, mira el caso de Osorbo, de Alcántara y de otros jóvenes que... Lo de Osorbo y Alcántara es increíble. Sí. Es increíble porque no cometieron ningún delito, no golpearon a ninguna autoridad. Bueno, igual que el caso de José Daniel Ferrer. Daniel y Félix. José Daniel Ferrer estaba en Santiago de Cuba. Repartiendo comida y medicinas, claro, a personas que la necesitaban. Y el 11 de julio vinieron y lo cargaron. Así mismo. Sin más. Él salió caminando con el hijo y de pronto rácata se lo llevaron. Y bueno, Luis Manuel Otero Alcántara le pasó algo parecido. Sí. Y yo recuerdo siempre que cuando mencionabas a Osorbo, Michael Osorbo, en el encarcelamiento anterior, lo habían llevado a la policía, se cosió la boca. Me acuerdo de eso. Cuando tú ves que una persona hace algo semejante, porque no se trata solo de la temeridad que hay que tener para poder coserse la boca a uno mismo.
es lo que eso representa en términos de denuncia. Lo que te está diciendo es, señor, aquí ya no hay salida. Llegamos al final. Llegamos al final, y es lo que más de una vez hemos dicho en el programa. El propio régimen no deja otra alternativa que la violencia. Y no deberían quejarse si son víctimas de la violencia un día. Y Andrés, ¿has visto que el presidente Trump recibió al presidente sudafricano? Y no he visto la noticia, ahora la iba a ver antes de que empezáramos al aire, pero cuenta qué fue lo que viste. Ramaphosa, es como... Sí, Cyril Ramaphosa. Exactamente. Ramaphosa, ¿verdad que sí? Cyril Ramaphosa. Ramaphosa, hay un problema del cual se ha venido hablando también últimamente, y es que Estados Unidos ha concedido visas de entrada como refugiados a blancos sudafricanos. Hay demócratas que le han reprochado al gobierno, a la administración Trump, que hagan esa distinción. Claro. Lo que está pasando con esos blancos en Sudáfrica es que los están matando. Los están matando, les están quitando las tierras, les están quitando las fincas. Y obviamente, Ramaphosa, lo que vino en rigor fue a pedirle al presidente Trump que en vez de denunciarlo, que por favor que negociara con su gobierno, y de hecho, por cierto, metió un numerito simpático, si es que se puede decir así. Nosotros no tenemos un avión para regalarte. Sí. Se refería, claro, a lo que ha hecho el gobierno de los Emiratos, ¿fue el de los Emiratos o el de Qatar? Sí, el de Qatar, que le han entregado un avión. Hoy el Departamento de Defensa, por cierto, dijo que el avión ya está en Estados Unidos. Pero lo curioso es que durante la conversación que sostuvieron en la Casa Blanca, el presidente Trump puso un video de denuncia de las muertes de estos sudafricanos blancos que son víctimas. El argumento del presidente Ramaphosa era que no solamente están muriendo blancos, dice él que están muriendo negros también. Obviamente se trata de las leyes que ha aprobado ese país en contra de los blancos y de cómo eso ha provocado la ofensiva esta al punto de que son víctimas de una discriminación como la que antes padecían los negros. Hay una... en primer lugar, el ANC, que es el partido que está en el gobierno, el partido de Nelson Mandela, es un partido prácticamente controlado y un partido que favorece a la etnia Xhosa. Recordemos que Mandela era un príncipe Xhosa. Entonces, no solo discriminan a los blancos, discriminan a los negros de las otras etnias en Sudáfrica, pero los discriminan brutalmente también, y discriminan a los trabajadores que vienen a Sudáfrica, de Zimbabue, de otros lugares, de Mozambique, etcétera, también los discriminan. Hay muchos testimonios de eso, porque los cuerpos policíacos de seguridad, administrativos, prácticamente están compuestos por personas de la etnia Xhosa. Y con los blancos está el mismo patrón que se estableció en Rodesia, en la antigua Rodesia, que es quitarle las tierras. Por ejemplo, si tú eres un granjero blanco, para tener acceso a créditos debes tener un colono negro en tu propiedad. Y entonces estos bancos de fomento, etcétera, le dan la ayuda a el colono negro que está en tu propiedad, y no al blanco. No, y el colono negro administra un dinero que se supone que es para tu negocio, en el que tú has trabajado toda la vida, has fundado toda la vida, etcétera. Entonces se producen constantemente escenas de violencia, de ocupación. Estos colonos con frecuencia traen a vivir a una cantidad determinada de personas al pedacito de tierra que le dieron, y esto genera violaciones, en fin. Hay una película. Lo increíble es que esto salte ahora, porque esto viene ocurriendo desde hace 20 años. Hay una película basada en una novela del escritor Jerzy Coetzee. La película se llama Disgrace, Desgracia en español,
con John Malkovich, que te muestran justamente cómo es la avanzada, es esta avanzada combinada de izquierda y de... Sigue el ruido por allá. Una avanzada de elementos de la izquierda. Por cierto, hay una izquierda marxista pro-cubana muy feroz. Vi que Trump, en los videos que puso, hay un señor, ahora no me acuerdo el nombre, que el tipo dice que Cuba... yo he oído a ese hombre, ahora te voy a buscar el nombre, que es uno de los líderes sudafricanos, en un discurso decir, en Cuba y en Venezuela no hay corrupción. ¿Por qué? Porque el que sea corrupto lo fusilan. Vaya, dice una serie de disparates tremendos. Pero lo cierto es que hay persecución a los blancos, hay discriminación a los blancos, y ese no es el ideal. Y Mandela no luchó por ese ideal. Pero claro que no. Entonces... es que esto es a la inversa, es lo contrario, es un apartheid. Con unos niveles de corrupción muy grandes. Sí. Con grandes niveles de corrupción administrativos en la academia, con medidas coercitivas en la prensa, con un parlamento donde los partidos blancos minoritarios se ven constantemente acosados por turbas, etcétera. Es un fenómeno que me alegro que Estados Unidos lo haya tomado en cuenta, porque Sudáfrica es un gran país. Sudáfrica es además el motor económico, industrial, tecnológico de África. Y que además el presidente Trump lo haya hecho de la manera en que lo hizo hoy. Sí, o sea, con toda claridad, mira, aquí están las pruebas de las denuncias que estamos haciendo. Efectivamente, tú viniste, Ramaphosa, o Ramaphosa, como se diga el apellido, viniste a tratar de que las relaciones tomaran un nivel de tranquilidad. La situación es muy tensa y lo que está pasando en Sudáfrica es intolerable, de manera que clarísima la denuncia. 5:19 en el programa A Fondo con Juan Manuel Cao. Digo las 5, las 3. Eso es por ver 15:19 en el reloj que tiene hora militar. Pero es muy importante, Andrés, sí, lo que acabas de encontrar, que dice este personaje a quien se refería el presidente Trump, a quien mostraba el presidente Trump en el video que puso en la Casa Blanca hoy. Trump le puso un video del principal líder de la izquierda que es además pro-cubano. El tipo siempre anda con una boina, pro Che Guevara, y Trump le sacó unas declaraciones donde se escucha a Julius Malema diciendo: nosotros, a ustedes no les importa lo que nosotros tengamos que hacer. ¿Quiénes son ustedes, los blancos, para decirnos que no podemos ocupar las tierras y que no las vamos a ocupar? Nosotros los sudafricanos ocupamos tierras porque eso es lo que somos. Y después dice: nunca debemos tener miedo de matar. Eso dice el líder de la izquierda en Sudáfrica, Julius Malema. Nunca debemos tener miedo de matar. Una revolución demanda que en algún punto tiene que haber muertes, dice porque matar, asesinar, forma parte del acto revolucionario. Dice que inmediatamente empieza a cantar una canción que es famosa, que se llama Kill the Boer, o sea, mata al blanco, al colono blanco. Esto es increíble. En otra parte de Malema dice que la mejor manera de castigar a un blanco es prácticamente degollarlo, y degollarlo lentamente para que sufra. Entonces Cyril Ramaphosa le dijo a Trump que ellos iban a interesarse por el fenómeno. Lo increíble es que este señor, Julius Malema, lleva años en Sudáfrica con ese discurso, y que ese discurso la ANC no lo combate. Es como si viniera de otro país, como si fuera presidente de Sri Lanka en vez de Sudáfrica. Él vino aquí a que le hicieran el cuento de lo que está pasando en su país. Exactamente. Hazme el favor. Y me da gracia eso que estás diciendo, porque esa es
la doctrina revolucionaria de que hay que matar para ¿cómo es? Cuidar la vida, ¿cómo es? Sí, claro, toda la mentira, toda la... El revolucionario tenía que ser una fría máquina de matar. Y entonces me da gracia porque los militares que están ocupando el poder en Burkina Faso se definen a sí mismos como el Che Guevara de África. Mira tú qué interesante. A correr. No, pero ya estamos viendo que hay dos elementos muy parecidos, claro, de un lado y del otro. Toda África, todo el pensamiento revolucionario ese está muy metido. Acuérdate que en Cuba durante décadas se ha instruido a estudiantes africanos, la isla de la juventud. Muchos. Y por cierto, se han rebelado alguna vez contra las condiciones de vida en Cuba. Es verdad. Médicos, por ejemplo. Pero nada de eso ocurre en el vacío. No. El cáncer de Cuba. El cáncer de Cuba que se... ¿A dónde fue que primero envió Fidel Castro a Che Guevara? No fue a Bolivia, fue a África. No, fue a África. Fue al Congo. Al Congo, exactamente. Y del Congo, bueno, la figura de Patricio Lumumba, por ejemplo, la figura de Agostinho Neto, toda esa especie de santoral de héroes negros africanos que en Cuba, los que estudiamos, los que nos formamos en ese sistema, escuchábamos como si fueran glorias de África, en realidad no fueron otra cosa que marionetas del régimen cubano. Así que el enfrentamiento del presidente Trump hoy con el presidente sudafricano tiene una raíz en un hecho que es absolutamente, que está muy claro, que es denunciable. Y está muy bien que se ponga sobre el tapete. Está muy bien porque lo que está pasando es... A los blancos de Rhodesia prácticamente los hicieron irse en masa, con la misma política. Ese fue el otro dictador amigo de Cuba, Robert Mugabe. Claro. Con las mismas técnicas, con las mismas leyes, con la misma mentalidad de las turbas hostigando a lo que ellos consideran los enemigos ideológicos, etcétera. Y además de eso, Sudáfrica en estos momentos sufre prácticamente un colapso del orden porque la delincuencia ya multirracial, la delincuencia es extraordinaria. El nivel de la droga, los asaltos, las violaciones, ya no solo contra los blancos, sino contra los mismos negros, es algo, porque curiosamente es un país muy rico, de una gran riqueza que ha perdido los últimos 30 años con la corrupción. Con la corrupción de esa élite del ANC que gobierna desde entonces. Y la complicidad con Cuba siempre me ha llamado la atención porque ahora estamos asistiendo a verdaderos escándalos con todo esto de los asesinatos de los colonos blancos, pero los síntomas de que ese gobierno estaba en complicidad con dictaduras como la de Cuba ya vienen corriendo hace rato. Una de las fuentes de ingreso monetario que ha tenido el régimen castrista es el ejército sudafricano. Bueno, claro, son prácticamente botellas que el ejército sudafricano le ha dado a Cuba. Por ejemplo, una de ellas que fue un escándalo en el Parlamento sudafricano era un contrato multimillonario para que técnicos cubanos vinieran a Sudáfrica a arreglar el equipo militar. Entonces los sudafricanos decían, pero si aquí hay gente que está familiarizada además con el equipo militar. Sudáfrica tiene una industria de guerra también. Sudáfrica es un país hay vehículos militares fabricados en Sudáfrica. Sí, y obuses, es un país extraordinario. Por cierto, que estaba viendo ahora aquí, buscando en los periódicos sudafricanos, que el sistema Starlink, que es obra de Elon Musk, un sudafricano ilustre, no le permiten operar en Sudáfrica. No le permiten operar en Sudáfrica. ¿El argumento? Bueno, el argumento político. Debe ser que sea estrictamente que se trate de Elon Musk. Sí, exactamente. Pero bueno, te decía que todo esto viene también, hay que relacionarlo en este momento, me refiero
a la posición de la administración ante conflictos internacionales. Estamos hablando de Sudáfrica, pero con Irán está pasando otra cosa que es muy interesante. Por alguna razón que no me explico, los ayatolas han cambiado de palo para rumba y ahora están diciendo que Irán, cualquiera que sea el resultado de las negociaciones, va a seguir enriqueciendo uranio. Claro, pero yo, la verdad es que a lo mejor leí mal o no me di cuenta de que estaban tratando de llevar adelante una maniobra. Pensé que lo que iban a conseguir era una declaración de no lo vamos a enriquecer y volver a esconderse para hacerlo. O sea, esta desfachatez de que, no, sí, lo vamos a seguir enriqueciendo, es la prueba de que entonces lo que quieren es que Estados Unidos e Israel emprendan una acción militar, porque están más que, no se puede decir con más claridad. Claro. Ahí el sistema iraní, que como hemos dicho muchas veces aquí, está regido por una cúpula teocrática, que tiene además el control sobre la Guardia Revolucionaria, que es un ejército. Y un ejército... es el principal ejército del país. El ejército regular está por debajo en armamento y en capacidad de combate y todo por debajo de la Guardia Revolucionaria. Y controlan además los servicios de seguridad. Entonces ellos permiten ahí un paripé de elecciones entre gente más moderada y gente más radical, pero todos tienen que estar de acuerdo en que quien manda es la cúpula teocrática y que hay que ir por donde la cúpula teocrática manda. A mí me da risa a veces que tú decís, fulanito del presidente, fulano de tal, es un moderado. No, ahí no hay moderado. Es como cuando te dicen que en Cuba hay un combate. ¿Desde cuándo? Dentro del gobierno. ¿Desde cuándo no vengo oyendo, sobre todo por los dialogueros de aquí y por los amigos de Cuba aquí, que te dicen, si en Cuba hay un combate ideológico, político entre los moderados? Bueno, resulta ser que yo nunca he visto a un moderado de eso levantar una mano en la Asamblea Nacional. No, pero además hay que acordarse del moderado, entre comillas, Carlos Aldana Escalante. Bueno, fíjate que en todos los partidos comunistas, aún los más ortodoxos, desde la Unión Soviética, el Partido Comunista Alemán, todo eso, de vez en cuando se producía una fisura donde había un grupo que se salía de la ortodoxia. En Cuba nada. En Cuba, en Cuba al que levanta la cabeza, Suábana, lo parten. Así mismo, ahí ahí nunca, cuando Raúl dice que ese partido se ha mantenido unido por 60 años, tiene razón. Ahora se ha mantenido unido a base de terror. Más que unidos, se ha mantenido vigilante. Es lo que se ha mantenido, porque cada vez que alguien trata de levantar la cabeza, se lo echan. Y hay que recordar en el caso de Irán, que fue el presidente Trump en su anterior mandato quien eliminó a Soleimani, el general Soleimani, que era precisamente el jefe de la Guardia Revolucionaria. Y por si alguien no lo recuerda, la Guardia Revolucionaria es algo así como el centro de entrenamiento, el motor principal de los grupos terroristas más encarnizados de todo el mundo. Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen, los grupos esos que operan en Siria, combatiendo algunas veces era contra el propio gobierno de Bashar al-Assad, pero contra las fuerzas americanas, incluso contra los rusos. Que eso a mí me llamó la atención una vez que le dice, no puede ser si los rusos son los que le dan apadrinamiento a Irán. Bueno, ahí ha habido de todo. Entonces, esta posición de Irán, que me sorprende, pero de todas maneras es coherente con lo que han hecho hasta ahora. Yo no sé a dónde va. En cualquier momento podemos esperar una noticia entonces de que hubo un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. Entonces, maestro, vamos a continuar. Bueno, dice don José Torrealba que no. Que podemos seguir. Sí, que estiremos un poquito. Bueno, justamente ahora mismo estoy viendo en CNN una noticia de última hora que dice que nuevos informes de inteligencia sugieren
que Israel está preparando Ahí lo tiene. un Ahí lo ataque tiene. a las instalaciones nucleares iraníes. Pero claro. Israel no puede permitir que Irán tenga la bomba atómica. Bueno, el presidente Trump lo ha dicho como 4 veces en los últimos días. No puede permitirlo. No va a tenerla, no va a tenerla. O sea, mira, ha habido en los últimos días expertos, no expertos en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, e Israel, no, expertos en energía nuclear, que han dicho a cadenas como Fox News, en más de uno los he visto hablar, cuando el régimen iraní diga que está enriqueciendo uranio solo con fines pacíficos para utilizarlo en energía eléctrica, es mentira. O sea, el paso que hay de enriquecer uranio a tal por ciento con respecto al altísimo por ciento que se necesita para tener un arma nuclear es cuestión de nada más que es de un momento a otro lo puede lograr. Oye, hay que recordar que el ex secretario de Estado, el de la administración Biden, lo dijo aquella vez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Irán está a un mes, no me acuerdo, a muy poco tiempo de poder tener un arma nuclear. Blinken. Por cierto, ¿qué se ha hecho Blinken? Blinken está blinkando por ahí. Bueno.